pasemos el tiempo. Bien, chicos, el día de hoy en el área de ciencia y tecnología vamos a continuar hablando sobre la materia. Ya, vamos a seguirnos a la materia, pero ya hemos conversado de la materia, ¿no? Que es todo lo que nos rodea, ¿verdad? Tiene, como ustedes me Sí, dijeron, Miss. masa, peso y volumen. Y volumen. Así es. Bien, entonces, chicos, ya tenemos como conocimiento, ¿no? Que la materia que es todo lo que nos rodea, ¿no? Pero está representado por sus características, pero además por estados. O sea, no toda materia va a ser de repente sólida, ¿no? No toda materia de repente puede ser líquida, ¿no? Como este tarro de leche, dentro de ese tarro de leche, ¿qué es lo que hay? Líquido. Este líquido, ¿será Leche. materia? Sí, Miss, sí, porque ocupa un lugar en el espacio. Ajá. ¿El aire será materia? Sí, Miss, sí, Miss. Sí, como dicen, ¿no? La materia es todo lo que podemos ver, ¿no? Que ocupa un lugar en el espacio. ¿El aire ocupa un lugar en el espacio? Sí, ¿no? Y lo hemos comprobado en el momento que nosotros hemos inflado un globo. ¿Se acuerdan cuando habíamos practicado con algunos objetos, ¿no? Para experimentar un poco la materia. Al inflar un globo hemos capturado, ¿no? El aire y El aire. y lo hemos depositado dentro de un globo. Al inflar el globo estamos, estamos dando estamos comprobando que el aire también es una materia y ocupa un lugar. En ese ejemplo que habíamos El hecho, espacio. el lugar que ocupaba era dentro de ese globo. Ahora, Vea. vamos a ver aquí, chicos, ¿sí? ¿No? Los estados de la materia. Ustedes ya me mencionaron, ¿no? ¿Cuántos estados tiene la materia? Tres. 3. ¿No? Sólido, líquido Sólido, y gaseoso. sólido, líquido y gaseoso. Sabemos que la materia, que es todo lo que nos rodea, ¿no? Se representa en estos estados. El sólido, ¿no? Está donde las partículas se encuentran juntas, ¿no? Se encuentran juntas. Por ejemplo, yo tengo acá, este es un plato de plástico, ¿no? Sólido, ¿no? Donde dice que todas las partículas de este plato se encuentran juntas, ¿no? Como la imagen que ustedes están viendo en estos momentos en pantalla, ¿sí? Por ejemplo, tenemos aquí, ¿no? Estos pequeños círculos, ¿sí? Son partículas. Y en una materia sólida, todas las partículas se encuentran unidas, juntas. Vamos a sacar otra. ¿No? Todas las materias se encuentran unidas, juntas, ¿no? Haciendo de que todo esto sea una materia sólida. Como por ejemplo, este bloque de hielo. Miren acá este témpano, ¿no? Si muy bien es cierto, el hielo se produce de la misma agua, ¿no? Pero sí, pero con temperaturas muy bajas también se puede llegar a solidificar, como ese témpano que ustedes están viendo ahí. Y ustedes van a poder observar también que aquí, ¿no? Las partículas se unen entre ellas, solidificando la materia. En este caso, la materia vendría a ser el agua. Acá tenemos, vamos a limpiar la pantalla, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Que estas partículas se juntan debido a la fuerza, ¿no? Que mantiene unidas, ¿no? Los factores pueden ser la temperatura, como en este témpano les estaba platicando, ¿no? Las temperaturas bajas hacen de que las partículas se solidifiquen y se unan una a otra, ¿no? La presión, la amplitud, las vibraciones, ¿no? Hacen que esta materia se pueda solidificar. Estas pueden hacer que las partículas cambien, porque de sólido también puede pasar ¿a qué? A líquido, por ejemplo, ¿no? Como lo vemos acá. Vean ustedes. Vean ustedes aquí, ¿no? En este recipiente, si ustedes pueden verlo bien aquí, hay un recipiente en el cual está conteniendo la materia líquida. La materia líquida, chicos, es en el caso donde las fuerzas de las partículas son débiles, ¿no? En donde, hay una libertad de movimiento, ¿no? Si de repente yo un poco de agua coloco en un vaso, perdón.
Como les decía, si de repente yo coloco un poco de agua en un vaso, el agua se va a adherir a la forma del vaso. Ahora, los vasos mayormente tienen formas cilíndricas. Pero ¿qué pasaría si ese vaso obtiene una forma cuadrada? Hay vasos cuadrados, ¿cierto? ¿Han visto? Incluso hay vasos que son un poco en forma de hexágonos. Los he podido ver. Hay incluso Sí, recipientes, ¿no? Con formas de tribales, ¿no? Con formas, jarrones, ¿no? El agua puede optar la forma del recipiente. Si el recipiente es un tarro, se va a adherir a la forma de ese tarro. Si de repente yo cojo este frasco y coloco un poco más de agua, puede ser también, se va a adherir a la forma del frasco. Todo líquido, por eso es que se dice, en el estado de líquido, las partículas tienen la libertad de movimiento, puede optar cualquier forma, ¿no? Debido al movimiento, rotación y traslación, ¿no? Las partículas aún se mantienen cerca las unas a las otras, de tal manera que los líquidos adopten la forma del recipiente. ¿De acuerdo? Miren aquí, tenemos por ejemplo ¿no? El océano, el mar, y vemos cómo las partículas se encuentran separadas, no están libres, no hay una conexión entre ellas, chocan entre ellas y están sueltas, todo dependiendo del recipiente en donde se encuentren. ¿De acuerdo? Vamos a ver otros estados de la materia como, ¿no? El gaseoso. Ah, pero acá yo veo un estado plasma. Chicos, vamos, ustedes me dijeron al principio que la materia tenía 3 estados. Sí, la materia usualmente se encuentra en 3 estados, líquido, sólido y gaseoso. Pero también hay un estado más llamado plasma. No es muy común, ahora también lo vamos a mencionar. Vamos por el gaseoso, observen aquí. El estado gaseoso es en el caso en donde las partículas, ¿no? Ocupan todo el volumen, ¿no? Todo el volumen disponible. ¿Qué quiere decir eso? Que trata de acaparar el espacio en donde se encuentra. ¿De acuerdo? Por ejemplo, acá tenemos este recipiente. Acá tenemos este recipiente en donde vemos las partículas. ¿Cómo observan las partículas, chicos? Chiquito. flotando, flotando. Flotando. ¿Están unidas? No, No. Pero se pueden unir. ¿Se pueden unir? Claro. Claro que se pueden unir. El gaseoso puede unirse, incluso puede volver al estado, ¿no? Perdón. Puede volver al estado sólido. Sí, claro que puede ser. En este caso, acá en el estado gaseoso, vemos que las partículas están separadas, no están unidas, ¿no? Justamente por la poca densidad que tienen, ¿no? No tiene peso, no hay un peso en ellas. Por lo tanto, fácilmente flotan, ¿no? Ya que las fuerzas entre las partículas son prácticamente nulas. ¿Qué quiere decir? Que no hay peso, ¿no? Moviéndose libremente y siendo su distancia mucho mayor que en los estados anteriores, ¿no? Por ejemplo, el balón de gas. ¿Qué obtiene dentro del balón de gas? Gas. aire, Gas. aire, ¿En qué estado? gaseoso, Gaseoso, ¿no? Ahora, algunos cuando cargan esos balones de gas y lo conectan, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes habrán visto en algún momento una fuga de gas. sí, mis, ¿Sí? Ustedes han visto cuando el gas, supongamos la boquilla del balón de gas está malogrado, empieza a desfogarse todo el gas que está dentro del balón. El gas se dispara. ¿Por qué? Porque no hay ya quien contenga ese gas. ¿Qué sucede? Empieza a salir por ese orificio que está libre y se dispara. Y todo empieza a salir. ¿Por qué? Porque no hay un recipiente que lo contenga. ¿Por qué? Porque es un estado gaseoso. Esto se va a disparar porque no hay peso. El gas no tiene peso. Lo mismo como el aire. El aire lo tenemos en nuestro ambiente, ¿no? No lo podemos de repente capturar, tenerlo en la mano. ¿Por qué? Porque es gaseoso, ¿no? Se va a liberar porque no tiene peso, ¿no?
¿Podemos capturarlo en un recipiente? Sí, podemos capturarlo en un recipiente como lo hemos hecho, ¿no? Cuando hemos inflado un globo, ¿no? Se puede, así como capturan el gas butano y lo ponen en los balones de gas, también se puede. El helio también es un gas, ¿no? Esos globos que los inflan en las fiestas y flotan, Bajan hasta arriba, Miss. ¿cierto? Y si los sueltan se van al cielo, ¿verdad? Sí, Miss. Esos globos son inflados con un gas llamado helio, que también, ¿no? Es un gas y no tiene peso. Y su mismo estado hace que los globos floten, ¿no? Y incluso se llevan ciertos objetos como los globos, que no tienen peso tampoco, y se los llevan hacia la superficie. Entonces, acá vamos a poder ver ejemplos de estados gaseosos. A ver, recuerden ejemplos de estados gaseosos. Yo ya les mencioné 3. El aire, el gas butano que están en los balones, el gas helio. ¿Qué más puede ser gaseoso? ¿Qué más podemos encontrar? La gaseosa, el gas de la gaseosa, cuando abres la gaseosa. Un ejemplo más, muy bien. A ver. Cuando hierve en la tetera, a ver. Miss, y una pregunta, Miss, yo cuando el gas de la gaseosa sale, siento como si, o cuando me lo tomo, siento que mi nariz va a comenzar a flotar, y me siento como... Sientes como que si algo se desprende de tu nariz, ¿no? Es el gas, es el gas. ¿Cómo se llama? Una pequeña preguntita también. Miss, le quería decir de que muchos, yo estoy viendo casi en videos de YouTube, dice que están haciendo experimentos con mentos y había una gaseosa. O sea, primero no era la gaseosa, le echan los mentos y sale como mucha espuma. ¿Ya? Sale, o sea, ¿qué sería eso, Miss? No sé. Ya, acá lo vamos a ver. Entonces, más ejemplos de gas, las nubes, de repente el agua, el vapor de la tetera cuando hierve, o el vapor de las ollas cuando también se está cocinando, algunos ejemplos de gaseoso, ¿no? De estados gaseosos. Tenemos también el estado plasma, chicos. El estado plasma está formado por átomos ionizados. ¿Qué quiere decir eso? Los iones hacen un contacto, ¿no? Miss, no respondió mi pregunta, o sea, que ¿por qué sucede eso en la nariz? Ya, ¿por qué? Porque habitualmente cuando nosotros abrimos una gaseosa, ¿no? Se dispara un poco de gas, ¿de acuerdo? Pero hay quienes no esperan esa expulsión de gas, sino que automáticamente lo están tomando. ¿Y el gas por dónde sale? Si ya es en tu interior, tiene que buscar orificios por donde pueda salir, en ese caso tu nariz. Porque si tú sirves una gaseosa y esperas por un momento, el gas ya se fue. Tomas la gaseosa y no te pasa nada. Pero si tú abres inmediatamente, tú abres una botella de gaseosa, inmediatamente lo consumes, el gas por dónde se va. Entonces está saliendo por los orificios nasales, ¿no? Porque los estás consumiendo inmediatamente. ¿Y eso nos daña? No, no nos daña. Consumir gaseosa sí nos daña, pero el gas que pueda salirse por los orificios nasales no nos va a dañar porque es un gas y se va a ir al ambiente, ¿no? Para consumir gaseosa te va a dañar los huesos. Bien, entonces chicos, vuelvo al tema que es el plasma, ¿no? Es el estado de la materia en donde los átomos, ¿no? Son ionizados. Estas partículas que ustedes, voy a sacar mi lápiz de nuevo. Estas partículas que ustedes están observando aquí, por ejemplo, las que están dispersas, estas partículas se ionizan. ¿Qué quiere decir esto? Que se libera, hay un choque de átomos positivos, negativos, que chocan entre ellos y se ionizan. Pero ¿cómo se debe esto? ¿A qué se debe esto? A que hay electrones que circulan libremente, ¿no? Parecidos al gas. Cuando se calienta la temperatura, son muy altas, ocasionan colisiones entre los átomos. Por ejemplo, ¿cómo se ocasiona de repente los truenos, que ustedes, los rayos, los relámpagos que ustedes están viendo en estos momentos? Por cambios de temperatura, ¿no? ¿Debido a qué? Al clima. Hay un cambio de temperatura caliente con frío. Átomos calientes y fríos chocan y se ioniza estas partículas, ocasionando ¿qué? Un desprendimiento de luz, como lo que ustedes están viendo ahí, ¿no? Entonces hay temperaturas calientes muy altas donde colisionan y se liberan electrones
cuidado te caes, donde se liberan los electrones ionizados y ahí es cuando se libera la luz, ¿no? Como resultado, dichas partículas emiten luz, por ejemplo, las luces de neón de los avisos publicitarios. Cuando de repente, no sé si usted por acá cerca no sé si ustedes habrán ido de repente en algún momento a San Juan de Miraflores. En toda la esquina de Ciudad de Dios hay un tragamonedas muy grande. No sé si ustedes habrán visto. Sí. En donde toda la fachada del tragamonedas hay luces de neón. ¿Han visto? Muy encendidas. Ahí se puede también tomar como ejemplo, ¿no? Esas luces, ¿no? Como un estado de plasma. ¿Por qué? Porque dentro de esos, incluso esos fosforescentes, ¿no? Hay un contacto de energía caliente con la energía fría que tiene cubierta, ¿no? Esos focos largos, y entonces ahí empieza el choque de los átomos y partículas y se enciende la luz. Se puede ver incluso también ahí, ¿no? Otro cambio, como son pocos los estados plasmas, también el que se puede ver son los rayos, los relámpagos que sucede en el ambiente. Entonces, aquí estamos viendo los estados de la materia. Ojo, voy a limpiar acá. Ojo, estos son los estados de la materia que son 4. Sólido, líquido, gaseoso y plasma. Observen sus partículas, tienen diferentes comportamientos. En el sólido se unen la una a la otra para solidificar la materia. En el líquido tienen sus partículas más liberales, ¿no? Y se puede adaptar al recipiente en donde se encuentre. Caso contrario, en el gaseoso no hay unión de partículas, todas están separadas y se liberan, ¿no? Dependiendo en el ambiente en donde estén. Plasma es donde se encuentran estas partículas, ¿no? con partículas de altas temperaturas y bajas temperaturas, en donde hay un choque entre ellas y ocasionan incluso una liberación de iones y hasta una liberación de luces. Ahora, estas materias, como por ahí me decía, creo que era Gabriel, me decía a mí, ¿yo puedo hacer el sólido a líquido? Sí, lo puedes hacer. ¿Cómo se llama eso? Vamos a sacar mi lápiz. ¿Cómo se llama? Del sólido, acá tenemos el sólido, de sólido a líquido. ¿Cómo se llama? ¿Qué dice acá? Fusión. Fusión. Podemos de repente un estado sólido convertirlo a líquido o de repente un sólido convertirlo a gaseoso. Sí se puede, por medio de métodos, ¿no? Métodos clásicos, simples, incluso también con métodos un poco más complicados como científicos o de laboratorio. Sí se puede con grandes temperaturas, altas temperaturas y bajas temperaturas, se pueden lograr estos cambios de estados en el momento. Por ejemplo, por ahí alguien me estaba llamando, de repente, ya terminé de dar esa parte de la explicación. ¿Alguien me quiere decir algo? ¿Una pregunta o algo? Miren que nos faltan 5 minutos. Yo, Miss. Dime. ¿Y por qué se fusionan, Miss? ¿Por qué se fusionan? A ver, ¿por qué se fusionan? Porque es necesario de repente. A ver, sólido a líquido. ¿Qué pasa si de repente yo congelo? Ya, yo pongo al refrigerador un vaso de gelatina. El vaso de gelatina yo lo voy a poner a la refrigeradora en estado líquido, ¿de acuerdo? En estado líquido, ¿de acuerdo? Líquido, que es este. Y lo voy a poner a la refrigeradora. ¿Qué pasa cuando yo coloco un vaso de gelatina en la refrigeradora? Se endurece. Se endurece, se solidifica. A eso se llama solidificación, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si de repente yo saco ese mismo vaso de gelatina que ya está solidificado y lo coloco en la mesa de mi cocina? Me olvidé de comer mi vaso de gelatina, luego regreso. ¿En qué estado lo voy a encontrar? Líquido. En líquido. ¿Por qué? Porque la temperatura sube, ya no está en un lugar frío el vaso, está en una temperatura caliente y con el paso de las horas, eso empieza, el estado sólido empieza a cambiar a estado líquido, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si de repente un día se me ocurre preparar marcianos?
¿Qué pasa si un día se me ocurre preparar marcianos? Yo voy a coger un marciano que está en estado líquido y lo voy a colocar al A refrigerador. pasar a sólido. Va a solidificarse. Entonces, hay muchos ejemplos en nuestro día a día en que nosotros, sin darnos cuenta, hacemos cambios de estados con la materia. ¿Mm? De repente, cuando yo hiervo el agua, de repente estoy cocinando, ¿ya? Estoy cocinando, les voy a traer un ejemplo. Un momentito. Bien, vean ustedes acá. Esta es una tapa de olla. Esta tapa de olla estaba cubierto, ¿no? Porque se ha estado cocinando en la cocina. En este caso, lo que era líquido, ¿no? Que era la comida, ¿no? Lo que era líquido pasó a gaseoso. ¿De qué manera? ¿No? Todo ese vapor caliente que sale de la olla, ¿en dónde se ubica? En la tapa de olla, ¿cierto? ¿Cómo lo puedo ver? Porque en unos momentos empieza a empañarse. ¿Pueden ver? Bueno, la fondo virtual no se puede ver. ¿Y vamos a hacer Coloco experimentos agua. así? Por supuesto lo vamos a hacer, pero para eso ustedes tienen que saber cómo es que hacemos, cómo es que vamos a avanzar y cómo son los pasos, cómo se llama cada proceso. Entonces, aquí lo que estamos viendo es una vaporización, ¿no? De líquido, acá lo vemos, de líquido a gaseoso. ¿Cómo se llama? Vaporización. ¿Qué pasa si de repente, miren, esta tapa ya se enfrió, ¿sí? Ahora, de vapor, porque el vapor que se colocó en la tapa Se pasó al líquido, mi. pasó a líquido. ¿Cómo? Miren ustedes, ahí se puede ver las gotas cayendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya la tapa entró en estado, en una temperatura fría, ¿no? Cuando la temperatura baja, el vapor se pone Eso es líquido. vapor, ¿no es? ¿Perdón? Eso es, es vapor. No, hace con eso. Miss, A ver, un por momentito, razón que un cuando momentito. hierves el agua sale humo, Miss. Claro, un momentito. Quiero escuchar a Nicolás también porque está hablando y no he llegado a escuchar lo que me quiere decir. Dime, Y Nicolás. esas gotas es que son vapor, ¿no es? ¿Eso qué, mi amor? Esas gotas son vapor. Esas gotas ya es líquido, ¿no? Ustedes hagan la prueba. Pónganse un ladito al lado de mamá cuando esté cocinando y ustedes se van a dar cuenta, ¿no? Cuando mamá está cocinando, lo que está en la olla es líquido. Ay, por ahí acabo de revisar acá y parece que, o sea, la tapa por adentro, Miss, está como algo de agüita, no sé. Claro, ¿por qué? Porque ya la olla se está enfriando y como se está enfriando, el vapor, ¿qué sucede? El vapor se condensa convirtiéndose en líquido. Entonces, estos cambios de estados lo vamos a ver en el día a día, en nuestras casas. Nosotros mismos lo vamos a hacer y no nos vamos a dar cuenta, porque es un día a día que nosotros vamos a hacer cambios de la materia sin darnos cuenta, ¿no? Como cuando cocinamos, cuando queremos comer una gelatina, cuando queremos preparar un marciano, cuando queremos cocinar, cuando queremos de repente hacer algo extra más en la casa y vamos a poder aplicar estos cambios de estado. Ahora, puedo convertir el vapor, a ver, ¿dónde está mi flechita? ¿Puedo convertir el vapor en estado sólido sin pasar a líquido? Sí. Si yo bajo las temperaturas, ¿sí? Si yo bajo las temperaturas al grado 0 bajo 0, puedo subliminar regresivamente. De lo que es gaseoso, puedo ir a sólido. Y si aumento mucho la temperatura del sólido, puedo automáticamente llevarlo al gaseoso. A eso se llama sublimación progresiva. ¿Sí? Es como el granizo primero está en la nube y después se cae el hielo. Claro. El ciclo del agua también es un claro ejemplo de cambios de estados de la materia. Se solidifica, se vuelve líquido y se vuelve gaseoso. No sé, chicos, acá tenemos los cambios de estados de la materia. Primero tenemos a la sublimación directa, ¿no? Que es cuando el cuerpo pasa de un estado sólido a un estado gaseoso directo. De sólido a gaseoso. Sublimación directa. Sublimación inversa, ¿no? Lo contrario, ¿no? Que es
el paso de la sustancia gaseosa a sólida. Acá tenemos por eso las flechitas, ¿no? ¿Por qué las flechitas están rojas arriba y azules abajo? ¿Se han preguntado? ¿Qué me indica? Y Miss, eso no indica, Miss, porque es una sublimación regresiva y una sublimación progresiva. Claro, para diferenciarlas, pero hay algo más. Si ustedes se dan cuenta, yo les decía, si de repente yo el líquido lo pongo a la refrigeradora, se vuelve sólido, ¿verdad? Por eso es que la flechita está de color celeste. ¿Por qué? Porque la temperatura es baja. ¿Y qué pasa si yo caliento el sólido, ¿no? Se vuelve líquido. Se llama fusión. ¿Y por qué está de color rojo? Porque sube la temperatura. Miss Edith, ¿Sí? Miss, ¿en el estado de gaseoso me lo puedes poner a sólido? Sí. Se puede. ¿Y cómo? Con altas temperaturas, por eso les decía, varias cosas vamos a realizar con el En un día. vaso de las. Miren, un claro ejemplo que se puede realizar. ¿Se acuerdan que les platiqué la clase pasada que hubiera sido genial hacer experimentos con hielo seco? Sí, Miss. Claro. Sí, ¿Y de qué está hecho el hielo seco? De vapor, Miss. De vapor. De agua. No, No es agua, no es agua. El hielo seco no es de agua. vapor, El Miss, hielo estaba seco es un vapor llamado dióxido de carbono. El vapor. El vapor, y lo ponías el aire, poner a hielo, Miss. y lo podemos solidificar. ¿Con qué? Con bajas, pero súper bajas temperaturas podemos solidificar el dióxido de carbono y convertirlo en hielo seco. ¿Mm? Bien, chicos. Entonces, continuamos. La evaporación es un cambio de estado de líquido a gaseoso, ¿no? De líquido a gaseoso. Acá tenemos vaporización, ¿no? Las temperaturas suben, ¿no? Suben, se calienta el líquido, como cuando queremos calentar la tetera, por ejemplo, aumentamos de temperatura la tetera y se vaporiza, ¿no? Evaporación. Continuamos. Tenemos fusión, es el cambio de estado de sólido a líquido, de sólido a líquido, se llama fusión. La solidificación es un estado de la materia que pasa de líquido a sólido, se solidifica, solidificación. Y la condensación, chicos, es el paso de estado gaseoso al estado líquido, ¿no? Como lo que hemos visto en la tapa de esta olla, ¿no? Bajaron las temperaturas y vean ustedes, sigue cayendo las gotitas de agua, porque el vapor chocó con la tapa de la olla y eso ha hecho de que el vapor se contenga dentro de la olla. Cuando la olla ya fue apagada, su temperatura bajó, ese vapor empezó a volverse líquido y ahí vemos las gotitas, ¿no? De agua que se puede ver ahí. Esas gotitas de agua antes fueron vapor. El arroz cuando está cocinando. Exacto. Entonces, ¿vamos a hacer experimentos respecto a los estados de la materia? Lo vamos a hacer. ¿De acuerdo, chicos? Hasta aquí la clase del día de hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Okay,